Y adoramos a Jesús. Así rápidamente le pido a todos que estén puestos de pie, busquemos en la palabra, en el libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 19. Que adoramos a Jesús. Palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Lo quiero leer en inglés, en una versión que encontré. Amén. Jeremiah chapter 15, verse 19. Therefore, thus says the Lord to Jeremiah: if you repent and give up this mistaken attitude of despair and self-pity, then I will restore you to a state of inner peace, so that you may stand before me as my obedient representative. And if you separate the precious from the worthless, examining yourself and cleansing your heart from unwarranted doubt concerning my faithfulness, you will become my spokesman. Let the people turn to you and learn to value my values, but you must not turn to them with regard to their idolatry and wickedness. Amén. Elevemos nuestras oraciones al cielo. Gloria a Jesús. Aleluya. Amén. En el capítulo 15 vemos una conversación entre Dios y Jeremías. Sabemos que Jeremías era un profeta mayor. Sabemos que Jeremías era un joven que Dios llamó para poder marcar el tiempo en el cual estaba viviendo. Conocemos muchas frases del libro de Jeremías, aún hay alabanza que hablan de lo que él le dijo a Jehová cuando Jehová lo llamó al principio. Le dijo que él era niño, que él no sabía hablar. Y estas son cosas que nosotros nos acordamos y que sabemos, pero cuando leemos el libro de Jeremías, esta palabra la cual el Señor le entrega a este hombre, a este joven, es algo verdaderamente impactante y digno de admirar. Te adoramos, Jesús. Dios le entrega a su siervo palabra para el pueblo de Judá. En el capítulo 15, versículo 1 dice: me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Vemos aquí en este versículo cómo Dios hace una referencia a dos hombres de Dios que conocemos del Antiguo Testamento, a Moisés y a Samuel. No son hombres que hicieron cosas pequeñas, no, fueron hombres que marcaron su historia, que marcaron el tiempo en el cual estaban viviendo. Moisés dirigió al pueblo de Israel y Samuel fue el que Dios escogió para poder ser la luz en medio del tiempo donde la palabra del Señor escaseaba. Y vemos cómo Jehová le dice a Jeremías: aunque mi siervo Moisés, aunque mi siervo Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Tomemos en consideración que Moisés y Samuel eran hombres que Dios separó, que Dios escogió y que Dios llamó. Hombres que aún de Samuel se dice que cada palabra que él decía, ninguna caía en tierra, porque Dios estaba con él desde que era niño. Ahora, al Señor decirle esto a Jeremías, vemos la magnitud de lo que está aconteciendo con el pueblo del Señor en este capítulo. Y adoramos a Jesús, aleluya. Las profecías de Jeremías transmitían lo que era la indignación y el disgusto de Jehová para con el pueblo de Israel y Judá. Y el pueblo de Israel y de Judá estaban operando bajo dos diferentes reinos. Aconteció en Primera de Reyes capítulo 12, donde se separan los reinos y se queda Israel y Judá. Y podemos ver cómo hay diferentes reyes en cada pueblo. Te adoramos a Jesús. Ahora nos podemos preguntar, ¿por qué está disgustado y por qué está indignado Jehová con el pueblo? ¿Y por qué el Señor le dice a Jeremías esta palabra tan dura? Te adoramos, Dios. Y es porque el pueblo se había alejado de Dios. El pueblo que Dios escogió para andar delante de él, decidieron darle la espalda a Jehová y seguir tras el deseo de su corazón. Cuando miramos en Jeremías capítulo 15, versículo 6, dice: tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás. Por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré.
estoy cansado de arrepentirme. Esta palabra tan fuerte es la cual el Señor le entrega a este joven. Y vemos aquí que aunque esta palabra es tan fuerte y tan dura, vemos como este joven se para como vocero de Dios, como voz del que clama en el desierto. Cuando nadie más quería hablar lo que Jehová hablaba, él tenía la valentía y el valor de hacerlo. Un hombre que estaba parado en contra de la corriente. Y eso es algo que se dice fácil. Decir que alguien está parado en contra de la corriente, se dice así, liviano. Pero para aquel que conoce cuán fuertes son las corrientes, que cuando uno se para y trata de caminar, la agua es tan fuerte que te empuja. Ahora, en un ámbito espiritual, sabemos que las corrientes de este mundo tienen la misma magnitud y la misma fuerza. Tanta fuerza que al tú pararte, decir que estás firme delante de Dios, esas corrientes del mundo que nos rodea es tan fuerte que te hace tambalear y que puede hacer que nosotros caigamos en el camino y nos rindamos por la magnitud y la fortaleza que tiene la corriente. Te adoramos, Jesús. Ahora, quiero enfatizar en la postura de Jeremías. Pero también, antes de eso, quiero que tomemos en consideración el estado emocional y el estado mental del profeta, del hombre de Dios, en este momento. Y antes de eso, quiero explicar un poquito acerca de lo que es el estado emocional y el estado mental. El estado emocional del ser humano tiene que ver con nuestra capacidad para identificar y manejar nuestras emociones y nuestros sentimientos. El estado mental del ser humano se relaciona a la manera que su mente procesa la información. Y dependiendo de la información, su mente procede a dominar sus decisiones. Podemos ver cómo el estado emocional tiene que ver más con los sentimientos y el estado mental tiene que ver más con nuestras decisiones y cómo procesamos la información. Vemos aquí que Jeremías estaba afligido y cansado. Cuando consideramos los versículos 10 en adelante del capítulo 15, podemos ver cómo Jeremías le está presentando al Señor su queja. Te adoramos, Jesús. Y el profeta era perseverante en llevar el mensaje de Dios precisamente cuando lo recibía. Te adoramos, Jesús. Aquí podemos ver características del profeta. Y algunas características que yo escogí compartir con el pueblo son las siguientes. Podemos ver la fidelidad y la lealtad que tenía Jeremías a Dios. Eso es la fidelidad. Podemos ver la compasión que tenía Jeremías, no solamente por Dios, sino también por el pueblo, porque él siempre rogaba por Israel, por Judá. Podemos ver su perseverancia y también podemos ver su valor. De entre esas cosas hay muchas más que podemos decir que posee el profeta. Pero también quiero hablar de cosas que nos acontecen a nosotros muchas veces, que sentimos y a veces nos sentimos mal. Pero podemos ver que este hombre de Dios también pasó por la misma calle, ¿verdad? Amén, aleluya. Podemos ver cómo él tuvo miedo, como Jeremías tuvo temor, Jeremías tuvo tristeza, Jeremías demuestra duda y Jeremías muestra frustración. Cuando consideramos estas cosas y miramos y leemos lo que es el libro, consideramos estos versículos, como dije, del versículo 10 en adelante, podemos ver cómo estas características están enlazadas aún en los versículos cuando los leemos. Te adoramos, Jesús. Pero también otra característica que yo quería resaltar y destacar, que es el tema del mensaje. Y el tema del mensaje es resistencia. Te adoramos, Dios. Y eso es algo que yo vi que demostró el profeta. El profeta demostró resistencia. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Quiero ir al capítulo 15, versículo 19, si todavía tienen sus Biblias abiertas. Dice así: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Yo resumí este versículo en una palabra:
Una palabra que Dios le quería decir a Jeremías con toda esta frase, y es resiste. Eso podemos usar como la palabra para identificar lo que Dios quería que Jeremías hiciera. Dios quería que Jeremías resistiera en este momento duro y difícil, cuando el pueblo estaba alejado de Dios en idolatría y en rebeldía. Te adoramos, Jesús. Y una palabra que quiero enfatizar que vemos aquí en el versículo es convertir. ¿Y qué significa la palabra convertir? De tantas definiciones cogí esta. Y dice cambiar o transformar una cosa en otra distinta. Y cuando leemos el versículo, podemos decir y podemos ver cómo Jehová le dice: si te convirtieres, yo te restauraré. Ahora le pregunto al pueblo, ¿Jeremías estaba apartado? ¿Jeremías se alejó de Dios? Te adoramos, Jesús. Eso es algo que yo tomé en consideración, porque yo decía: Señor, ¿por qué tú le dijiste que se convierta? A veces nosotros usamos esa palabra para jugar y decir: ay, conviértete, cuando alguien hace algo que sabemos que pues, no está bien. Pero cuando Dios mismo le dice: si te convirtieres, yo te restauraré. De la manera en la cual yo recibí esta respuesta del cielo a Jeremías, es que Dios le estaba diciendo a Jeremías que se saliera de ese estado de tristeza y de frustración en la cual él se encontraba. O sea que no era que Jeremías se alejó de Dios. Sin embargo, podemos ver que él está quejando delante de Jehová. En estos versículos podemos ver cómo él le dice, en el versículo 10 y 11, dice: ay de mí, madre mía, que me engendraste hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Nunca he dado ni tomado en préstamo, y todos me maldicen. Sea así, oh Jehová, si no te he rogado por su bien, si no he suplicado ante ti en favor del enemigo en tiempo de aflicción y en época de angustia. Te adoramos, Jesús. Brincamos al capítulo 15. Dice: tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Jeremías está hablando con Dios. En estos versículos podemos ver que él no está hablando con su madre, aunque habla de su madre. Jeremías no está hablando con su padre, él no está hablando con otro profeta, ni con el rey de Israel, ni con el rey de Judá. Jeremías está delante de Dios presentando su queja. ¿Y a qué lugar mejor nosotros podemos ir que delante del Señor para presentarle a Él nuestras inquietudes? Tomemos el ejemplo de lo que hace este joven. Te adoramos, Dios. Quiero que nosotros comprendamos que cuando Dios le dice: si te convirtieres, yo te restauraré, no es que Jeremías estaba alejado, no es que Jeremías estaba apartado, es que Jeremías estaba inundado, se dejó sucumbir por su aflicción. Y cuántas veces nosotros también dejamos que la frustración, que el enojo, que la tristeza, que tantas cosas que la Biblia categoriza como afanes de la vida, que todas estas cosas nos hundan. ¿Cuántas veces nosotros nos quedamos en un hoyo y nos encontramos clamando delante de Dios, diciéndole al Señor tantas cosas, y cuando llegan de repente de Dios, que el Señor habla a tu vida y Él te dice que todavía está contigo y que Él nunca te ha dejado? Nosotros como creyentes, como siervos y siervas del Señor, tenemos que saber que en este caminar van a haber muchos obstáculos. Acordémonos de lo que dije en el principio, que estamos yendo en contra de la corriente. Y la corriente es una corriente espiritual, la cual nosotros estamos resistiendo. El tema del mensaje es resistencia. Y eso es lo que demuestra este profeta. Y también tenemos que mostrar nosotros en este tiempo. Te adoramos, Jesús, aleluya. Y Dios le dice: vuélvete a mí y yo sanaré tu dolor, sucumbiré tu aflicción en mi presencia. Eso es lo que yo entendí de lo que el Señor le estaba diciendo. Y también nosotros podemos ver cómo Jeremías aún perdió la paz, a tal magnitud que él estaba reclamando cosas a Dios, como si Dios no viera,
como si Dios no escuchara y como si Dios no conociera aún las calles del corazón de nosotros, porque eso es algo que Dios sí hace. Nuestro corazón podemos decir que tiene calle, y nuestro corazón es una calle que Dios conoce muy muy bien. Dios conoce si hay un hoyo aquí, si hay otro hoyo por allá, y Él viene y te lo tapa. Sigue caminando en tu corazón, ve otro hoyo, viene y te lo tapa. Podemos nosotros considerar nuestro corazón como una calle, por la cual el Señor se la sabe muy, pero muy, muy bien. Te adoramos, Jesús. Y quiero leer Salmos, capítulo 34, versículo 14. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Y aquí vemos cómo dice: apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Te adoramos, Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. A veces estamos buscando la paz, la encontramos, pero no la seguimos. Y dejamos que la paz se vaya. Y la paz sigue ahí. Pero nosotros andamos por otro camino, buscando otras cosas, y yendo tras la voluntad y el deseo de nuestro corazón, como lo andaba Israel. Te adoramos, Dios, aleluya. Pero el Señor quiere que nosotros entendamos que en cada momento difícil, que en cada prueba, Él está ahí con nosotros, y que todo obra para bien. Te adoramos, Dios, aleluya. Algo que verdaderamente me gustó y me impactó es lo lindo de cómo Dios nos entiende. Dios nos entiende a cada uno de nosotros. Somos todos diferentes, todos tenemos diferentes personalidades, maneras de hablar, maneras de actuar, maneras de reaccionar, pero aún con todo y con eso, Dios nos ama a todos por igual. Yo nunca he sido madre, es un deseo, un sueño que tengo, quiero ser una mamá, pero para las que son mamás, para los que son padres, para los que tienen más de un hijo, ustedes saben que sus hijos tienen diferentes personalidades, sus hijos tienen diferentes actitudes, sus hijos tienen diferentes reacciones, pero aunque uno es diferente que el otro, ¿tú amas a otro más que a otro? ¿Tú amas a uno menos que al otro? ¿Amas al primogénito más porque fue primero y al último no le da mucha atención? No. Así hay algunos padres que sí son injustos, pero acorde a la palabra sabemos que eso no es de Dios. Nosotros tenemos que ser justos. Pero eso es lo lindo que a mí me encanta, de cómo Jeremías se queja delante de Dios y Dios, entendiéndolo, le da esta respuesta. En el Salmo 119, versículo 19, uno de mis versículos que atesoro en mi corazón. Salmo 119, versículo 19. Te adoramos, Jesús, aleluya. Tú eres poderoso, Dios. Gloria al que vive, aleluya. Te adoramos, Dios, aleluya. Salmo 94, perdón. 94, versículo 19. Dice: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Podemos ver cómo el profeta tenía una multitud de pensamientos, tenía una multitud de quejas delante del Señor, pero como dice el salmista, en la multitud de mis pensamientos, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Y qué pasa? Porque a veces nosotros nos encontramos tan afligidos y tan frustrados. Es porque buscamos consolación en el lugar equivocado. Nos olvidamos que tenemos dos rodillas que están nuevecitas y que tienen que tocar el suelo para hablar con alguien que, aunque está lejos, se hace cerca cuando tú te arrodillas. A alguien que, aunque está lejos, que cuando tú te humillas a tal magnitud, conociendo tu lugar, porque nosotros no podemos venir delante del Señor como predicaba el pastor, el publicano, el fariseo. Te adoramos, Jesús. ¿Y cómo podemos ver la diferencia de esos dos hombres que se arrodillaron, hablaron con el Señor, pero solamente uno salió justificado? ¿Y el por qué? Es por la diferencia de la humillación. Un hombre demostró humillación
y el otro solamente demostró jactancia. No podemos nosotros jactarnos en la presencia de Dios. Tenemos que saber que somos nosotros polvo, que del polvo venimos y al polvo volveremos. Te adoramos, Dios. En el versículo 17 y 18, Jeremías le hace mención a Dios de su fidelidad y le pregunta a Jehová esto: no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Jeremías le está hablando a Dios. Y en términos simples, podemos decir que Jeremías le estaba preguntando a Dios: ¿será que yo me estoy volviendo loco? ¿Será que tú solamente eres una figura de mi imaginación? Una ilusión, dice Jeremías, como cosa ilusoria. Cuando entendemos lo que significa la palabra ilusión, que lo voy a compartir con ustedes, y dice concepto, imagen o representación sin verdadera realidad, surgidos por la imaginación o causados por engaño de los sentimientos. Dios no es un amigo ficticio que tenemos nosotros. Dios no es alguien que se creó, un loco por ahí y dijo que era su mejor amigo y que ahora hay un libro, una profecía completa dedicada a alguien que supuestamente puede ser una ilusión o que es ficticio. No. Dios a veces a nosotros nos pone en procesos los cuales nos van a hacer a lo mejor claudicar, te van a hacer tambalear. Pero ¿por qué es que el Señor nos permite pasar por ciertas calles? ¿Por qué es que el Señor nos permite pasar por ciertos procesos? Es para que nosotros adquiramos resistencia. Porque de eso es lo que nosotros nos componemos. El Evangelio se compone de lo que es resistir. Dice en San Mateo capítulo 16, versículo 24: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Niégate a ti mismo. El negarse a sí mismo es algo muy difícil y tú tienes que tener un carácter moldeado completamente por Dios, porque el hombre sin Dios no puede ni controlar los pensamientos, y aún sirviéndole al Señor los pensamientos corren y corren y corren y corren y nosotros no sabemos controlarlos. Pero por eso es que Dios nos dice a través de su Hijo: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Resiste. Te adoramos, Dios, aleluya. Ilusión, algo que no es verdadero, y eso es lo que Jeremías le dice, le pregunta a Dios: serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. ¿No han habido veces que nosotros nos sentimos de la misma manera? Que a veces Dios nos da una palabra, Dios nos dice que va a hacer ciertas cosas con nosotros, y ahí cuando recibimos la palabra es cuando empezamos a ver lo que es la guerra, es cuando empezamos a ver lo que es la oposición. Y la oposición y la guerra no es para que tú te quites, ni es para que tú sueltes los guantes, ni para que tú sueltes la espada. La oposición y la guerra es para que tú aprendas a resistir. Porque es muy fácil nosotros pararnos aquí, es muy fácil nosotros cantar una alabanza, pedirle al Señor unción, pedirle al Señor poder, pedirle al Señor gloria. Pero ¿cuántas personas nosotros no hemos visto que tenían unción para nosotros, que tenían poder, que se manifestaba una gloria terrible en un devocional que ellos daban, o cuando predicaban? Vemos cómo la unción de Dios se mueve, pero están apartados hoy. ¿Qué faltó ahí? ¿Acaso la unción no es suficiente? ¿Acaso el poder no es suficiente? Nosotros muchas veces, a mí me gusta danzar, me gusta la lengua, ustedes saben, me han visto. Pero el danzar y el hablar en lenguas a ti no te va a sostener cuando venga la prueba. El danzar y el hablar en lenguas a ti no te va a ayudar cuando el diablo venga con la tentación. ¿Qué le va a ayudar a usted y a mí? Que nosotros estemos
arraigado y resistiendo en contra de la corriente. Muchas veces nuestras oraciones están tan enfocadas en lo que vemos, porque el ojo no se cansa de ver y el oído de qué? De escuchar. Si el ojo no se cansa de ver, usted no se cree que yo prefiero que cuando yo esté predicando, que todo el mundo esté moviéndose, las cabezas yendo para el lado, en los moños revolcándose y las corbatas volando. Eso es lo que quieren mis ojos. Eso es lo que quieren mis ojos y los ojos de ustedes, yo lo sé. Porque nosotros todos, muchos de nosotros queremos unción, queremos poder, queremos ser como el evangelista que todos conocen por YouTube y por todas las redes sociales. Pero ¿qué pasa detrás de todo? Esa unción cuesta un precio que nosotros aún en este tiempo no conocemos. ¿Y sabes lo que te va a costar la unción? ¿Sabes lo que te va a costar el ungüento de Jehová sobre tu vida? Resistencia. Lo que nos va a costar a usted y a mí es que nosotros sepamos que aunque lo que mis ojos están viendo, aunque lo que mi corazón está sintiendo es contrario completamente a lo que Dios ha dicho, Dios sigue siendo fiel. Tantas alabanzas que cantamos. Una alabanza en inglés que dice, I'll still bless you. I will still bless you in the storm. I will still bless you in the process. But what happens to our hearts when we're in the process? Do we still sing, I'll still bless you? Do we still sing? Gloria a Dios, aleluya. Nosotros, cuando pasamos esos momentos tan duros y tan difíciles, tenemos el valor, tenemos la resistencia de decirle al Señor, yo todavía me atrevo a bendecirte, aunque todo está mal. Gloria a Dios, aleluya. Yo todavía me atrevo a cantarte, aunque mi corazón me duele. El diablo, Jesús lo reprenda, nos conoce muy bien. Muchas veces nos conoce más bien que nosotros mismos y nos presenta cosas que Él sabe que nos hacen tambalear en el camino. ¿Y por qué hace eso el diablo? Porque Él quiere que tú dejes de resistir. Él quiere que tú quites la mano del arado. Mira, mientras yo leo estos versículos, ¿cómo Jeremías le dice a Dios? ¿Serás tú como cosa ilusoria? ¿Serás tú como aguas inestables para mí? ¿Cuántas promesas no cargo yo? ¿Cuántas promesas no cargas tú? Primero la salvación. La salvación de nuestras almas es lo más importante. Pero ¿cuántos vientres Jehová nos ha señalado? ¿Cuántos matrimonios Dios nos ha llamado en este tiempo? Y esos mismos matrimonios que están llamados, esos mismos vientres que están señalados, están siendo zarandeados, están siendo sacudidos en estos tiempos. ¿Sabes por qué? Porque queda poco tiempo y el diablo quiere que tú dejes de resistir. El Señor, lo lindo del Señor es que nosotros tenemos emociones. El Señor sabe que nosotros somos carne y tenemos sentimientos. Así como Jeremías le dijo a Dios, ¿cómo es que yo he predicado, he profetizado tu palabra a este pueblo rebelde, a este pueblo idólatra? Y yo me siento a tal manera, yo me siento a tal magnitud. Versículo 15 dice, tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí, visítame y véngame de mis enemigos. El enemigo mayor a veces que nosotros tenemos somos nosotros mismos. Nosotros somos nuestros propios enemigos, porque nosotros, conociendo lo que Dios dijo, conociendo lo que dice la palabra, somos los primeros en dudar, somos los primeros en claudicar, somos los primeros en preguntarle a Dios si verdaderamente fue el que habló. Y todo esto, ¿por qué pasa? En el principio yo dije, vamos a considerar no solamente la postura, sino el estado emocional y mental de Jeremías. Porque a veces nos hacemos nosotros los inhumanos, los super cristianos, el que no llora, el que no siente, el que no sufre. Porque aquí en el altar podemos decir muchas cosas, pero en la casa
en el lugar secreto. En Mateo 6:6. ¿Qué pasa ahí? Como no tenemos secreto, nos sucumbimos en la aflicción y adoramos a Jesús, aleluya. Pero cuando nuestra fe es probada a tal magnitud que las palabras no bastan para expresar nuestro dolor y nuestra frustración, ahí es cuando Dios llega. Dios llega en el momento perfecto. Y algo tan poderoso que Dios le dice a Jeremías es: y si entre sacaren lo precioso de lo vil, si entre sacaren lo precioso de lo vil, serán como mi qué. ¿Quién tiene la Biblia abierta? ¿Como mi qué? Como mi boca. Si entre sacaren lo precioso de lo vil. Si tú entre sacares de ese diagnóstico médico negativo algo positivo, yo te voy a usar. Si tú sacas algo precioso de esa prueba en la cual tú te sientes solo, en la cual te sientes agobiado, tú sacas algo lindo y entiendes que tú tienes que pasar por ahí para conocer quién es Dios. Job, un hombre que se predica muchísimo. Y la frase más famosa, ¿quién me la puede decir? ¿Quién lee aquí Biblia? De oídas y ahora mis ojos te ven. Job dijo eso al principio del libro, a lo último. A lo último. Después de haber conocido a Jehová en todas esas pruebas. A veces el Señor te va a quitar para darte. Y lo digo con dolor. Porque eso es lo que hace el Señor con nosotros. Él nos quita para poder enseñarnos que su voluntad es mejor. Que su voluntad siempre va a ser la perfecta. La que no te va a causar a ti llorar, ni frustrarte, ni nada de esas cosas. Because at the end it's going to be all worth it. Y adoramos a Dios. Aleluya. Quiero leer 2 Corintios capítulo 1, versículo 4. Y adoramos a Jesús. Aleluya. 2 Corintios capítulo 1, versículo 4. Dice así: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Alguien que no es cristiano puede tratar de consolarte con un abrazo, decirte todo va a estar bien, todo va a estar mejor, no llores, darte un tissue. Pero dice aquí que primero nosotros tenemos que pasar por las cosas, por ciertas tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Qué linda es la gracia y el amor del Señor. Su misericordia, cómo se extiende para con todos nosotros. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hay cosas que pasamos hoy que no entendemos, pero que mañana tú te vas a enfrentar con alguien que a lo mejor le está pasando por algo peor. O por lo mismo y con otras cositas más. ¿Y sabes de lo que tú te vas a acordar? Tú te vas a acordar de ese momento cuando tú estabas en tu cuarto o cuando tú estabas en el altar y solamente salían lágrimas. Tú te vas a acordar de ese momento cuando tú estabas en tu casa y tú le decías al Señor que te ayudara porque tú no podías más. Y el Señor en ese momento te consoló. A lo mejor no te habló audiblemente, a lo mejor no lo sentiste, pero Él te consoló porque pudiste pasar esa prueba. Entonces el próximo día o al pasar el tiempo en el ministerio, tú te vas a enfrentar con esos mismos procesos, pero en diferentes personas. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de lo que es nuestro lenguaje, lo que es nuestras actitudes en el proceso. Cuando Dios te está formando y lo que sale de tu boca es duda, frustración y enojo. Dicen los proverbios que las palabras enlazan. Ese consejo me lo da
todos los días mi madre, que las palabras enlazan. Y es algo que tenemos que tomar en consideración. Hay procesos que Dios quiere que tú pases, pero Él no quiere que tú permitas que esas palabras que tú dices en medio del proceso te enlacen a tal magnitud que tú no entiendas el por qué. Tú no puedes subir ese escalón. Te adoramos, Dios. Y lo vemos del pueblo de Israel. Estuvieron en el desierto 40 años sin tener lo que estar. Estuvieron en ese proceso por más tiempo. ¿Por qué? Porque no creyeron en Dios. Porque sus palabras, en fin, terminaron en enlazarlo. Te adoramos, Dios. Y lo que Dios quiere que nosotros tengamos es resistencia. Resistencia. Estamos viviendo en el 2023. Nosotros que leemos la Biblia sabemos muchas cositas que todavía tienen que acontecer, pero muchas están cumplidas y muchas se siguen cumpliendo. Y dice que si los tiempos no fuesen acortados, aún los justos van a tener mucha dificultad de salvarse. Esa es la magnitud de la corriente a la cual nosotros estamos yendo en contra de ella. Te adoramos, Jesús. Pero en este tiempo, yo quiero traerle el mensaje y decirle al pueblo que Dios te ha llamado para este tiempo. Hay una alabanza que a mí me encanta que dice: me asignaron para este siglo. A ti te asignaron. A mí me asignaron para este siglo. ¿Para qué? Para ser vocero. Para ser la voz que Dios usa. La boca que Dios usa para traer su palabra. Esto es más que predicar en el templo. Esto es más que predicar cuando estamos en diferentes salidas con los hermanos de la fe. Esto es que cuando el mundo a ti te enfrenta, cuando el mundo tú no tienes cara a cara y lo que antes a ti te agradaba viene como el gigante Goliat a amenazarte, que tú puedas tener la resistencia, no solamente la unción. A veces también nosotros tenemos un mal concepto de lo que es la unción y la gloria y el poder de Dios. Esa unción que te empuja a ir para el secreto es la unción que a ti te hace querer ayunar. No es solamente la unción que te hace lanzar. No es solamente la unción que te hace a ti hablar en lenguas o llorar. Hay lágrimas que a veces nosotros soltamos por remordimiento. Pero hay lágrimas que en la presencia del Señor, Él conoce el lenguaje. Y Él conoce el por qué están brotando de tus ojos. Pero Él quiere que tú aprendas que para este tiempo Él te ha llamado. Y la resistencia, mientras yo pensaba, porque primero el Señor habla a uno. Y el Señor te ministra a ti antes de dar el mensaje. La resistencia es algo que a lo mejor yo no me voy a dar de cuenta que tú tienes. Me explico. La resistencia es algo que en el momento tú demuestras. Hay una frase que dijo un varón de Dios, y es que la lealtad no se demuestra hasta que la lealtad está en peligro. Y así es la resistencia. La resistencia no se da a notar hasta que la resistencia es probada. Entonces yo puedo verte a ti aquí, te puedo ver sentado aquí en el templo, en la banca, los 3 días de culto, pero yo no conozco la magnitud de tu resistencia. Solamente Dios conoce la magnitud de tu resistencia, porque nosotros somos un cuerpo, pero el cuerpo se compone de diferentes miembros y cada miembro tiene una prueba diferente. Entonces, porque yo soy parte del cuerpo, yo puedo juzgarte a ti por algo que Dios te está haciendo a ti pasar para que tú aprendas a ser más fuerte. Yo puedo decirte a ti que tú no tienes resistencia porque estás llorando en la prueba. Yo puedo decirte a ti que tú no tienes resistencia porque cometiste un error. Porque mira, en el Evangelio, en este caminar, vamos a hacer muchos errores. A veces vamos a tomar decisiones que están fuera de la voluntad de Dios. Pero por eso dice en Efesios capítulo 2, por gracia sois salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, Dios conociendo nuestra condición, Dios conociendo quién tú eres, cómo tú eres,
con todo y con eso, te llama por tu nombre. Con todo y con eso, te trajo a ti hasta aquí. No solamente para que tú mires al pastor todos los domingos predicando, no, para que tú seas como su boca, como dice aquí. Si entresacaren lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Yo me acuerdo que estas son las palabras que mi papá me repetía mucho en el principio. Papi siempre me decía, Naye, que ellos se conviertan a ti, tú no te conviertas a ellos. Tú no puedes seguir a los demás, tú tienes que ser diferente. Y muchas veces nosotros vamos a encontrar un momento que tenemos que demostrar la resistencia que tuvimos en el secreto. Porque cuando alguien no tiene secreto, te lo aseguro que tú no vas a tener resistencia. No te creas que tú vas a poder resistir contra cualquier amenaza, cualquier tentación que te traiga el diablo si no hubo un secreto. Porque nosotros sabemos que la oración del justo puede mucho. Y que Dios escucha a sus hijos. Y que ninguna de nuestras peticiones están exceptas, ni que están miradas de lejos o a vista larga por Dios. Dios las conoce todas. Pero en este proceso, en este tiempo, en esta generación que estamos viviendo, yo quiero que la iglesia se acuerde de solamente esta palabra, resistencia. Me acuerdo un mensaje que yo prediqué en Virginia para la gloria de Dios y el tema era elige permanecer. Muchas veces Dios nos habla cosas que nosotros no sentimos y el mensaje hablaba de cómo nosotros tenemos que escoger permanecer en Cristo, no solamente permanecer en la iglesia, no solamente permanecer en el título o en la posición. Esto es permanecer en Cristo, que aunque yo no conozca por lo que tú estás pasando, aunque yo no conozca por lo que tú podrás estar pasando en cualquier momento, en el trabajo, en la escuela, en la tienda, yo no sé, pero Dios conoce tu resistencia. Y Dios hoy ha venido a decirnos a nosotros que tenemos que resistir. Y que si nosotros entresacáremos lo precioso de lo vil, seremos para Dios como instrumento para estos tiempos. Y acordémonos, iglesia, que nosotros tenemos que ser el ejemplo. Que ellos tienen que convertirse a nosotros y nosotros no a ellos. Así termino el mensaje diciéndole a ustedes que no se rindan. Que aunque yo no conozco por lo que tú estás pasando, Dios sí conoce lo que es tu resistencia. Dios les bendiga y Dios les guarde.